Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 15. Kirito, Kirigaya Kazuto, notas. Redoble de tambores, por favor. Además, no esperes un buen capítulo. Estoy bastante seguro de que lo arruiné por completo. Ver el final del capítulo para más notas. Texto del capítulo. De alguna manera, Kirito ni siquiera se sorprendió cuando al día siguiente, cuando Asuna regresó para arrastrarlo para que conociera a los otros 4 con los que había venido, Klein fue el primero en saludarlo con un comentario sobre cómo todavía le debía algo. En realidad no le importaba, la idea de volver a encontrarse en el mundo real sonaba cada vez mejor ahora que era el único que había quedado para sobrevivir en el mundo virtual, pero todavía se quejaba deliberadamente de que Klein también le debía una. Sin embargo, se sorprendió cuando una chica rubia, Sylphide, corrió hacia él y lo estrechó en un abrazo inesperado. Considerando que ya reconocía a Lisbeth con el cuerpo de una duende y a Cílica como la joven Kite Seed que lo miraba con ojos brillantes, no tenía ni idea de quién era la tercera chica. Intentó recordar a todos los conocidos de Sao. ¿Tenía alguna relación cercana con alguna otra chica que no recordaba? ¿Alguien que no hubiera muerto? No lo creía, no lo suficiente como para que ella lo dejara sin aliento, como si fuera un patito de goma. Y entonces empezó a murmurar algo, y Kirito tardó un instante en darse cuenta de que repetía las palabras Oni, Chan y Kazuto una y otra vez, con la voz amortiguada por la tela de su camisa mientras se aferraba a él. Su mente, para su propio beneficio, le trajo la imagen de Suguha, con su pelo corto y negro y sus pucheros decepcionados por su comportamiento desdeñoso. Al principio pensó mucho en ella, sintiéndose terriblemente mal ante la idea de no volver a verla para disculparse por haberla alejado. Pero con el tiempo, pensó cada vez menos en el mundo real, que incluía Suguha, pero... Pensé que odiabas los juegos, dijo, en parte asombrado por el hecho de que su hermana realmente estaba allí, jugando un juego virtual, y en parte incómodo por interactuar con ella por primera vez en 2 años, después de años de ya descartarla, porque simplemente no podía permanecer cerca de ella sabiendo que ella no era realmente su hermana. Además, le daba pena que ella tuviera que estudiar kendo por los 2. Todavía lo llamaba su hermano mayor, así que quizá aún desconocía la verdad, ya ni siquiera estaba seguro de que le importara. Inclinándose hacia atrás para mirarlo fijamente, Kirito se encontró observando los rasgos del avatar que tenía frente a él. Esta persona no se parecía en nada a Suguha. Probablemente tenía la misma altura, aunque un poco más alta de lo que recordaba, y su ceño fruncido era el mismo que antes. Pero sus ojos eran verdes en lugar de un azul oscuro y su cabello amarillo y brillante en lugar del tipo de azul que podría haberse confundido con negro si no hubiera tenido un tono aún más oscuro, que era definitivamente tan negro como la noche. La respuesta de Suguha fue algo así como gritarle por quedarse atrapado en Sao, arriesgar su vida constantemente y ser demasiado imprudente, o intentar desesperadamente hacerle prometer que nunca más la dejaría así. En algún momento, Kirito se encontró mirando fijamente a Klein por encima del hombro, quien la observaba desde su posición, como si quisiera intentar algo que Kirito le patearía el trasero por siquiera pensarlo. Si esa fue la reacción de Suguha al finalmente reunirse con él, Kirito sinceramente no podía imaginar la reacción de sus padres. Tenía miedo de que se derrumbaran histéricamente y se aferraran a él para siempre. Lo cual no era muy probable, pues sus recuerdos mostraban a un par de personas racionales que nunca se imponían demasiado, pero quién sabe qué les habrán hecho los últimos 2 años, ¿verdad? No quería encontrarse con desconocidos en casa al despertar, ¿de acuerdo? Pensó que era un deseo natural a estas alturas. Suguha tardó un rato en dejar de sollozar, mientras él le daba palmaditas torpes en la espalda, sin saber qué hacer con las miradas de todos los presentes. Liz entrecerró los ojos al ver lo indefenso que estaba, e incluso puso los ojos en blanco ante su comportamiento. En serio, luchar contra monstruos era más fácil que lidiar con Suguha a estas alturas. Era triste darse cuenta, pero se mantuvo firme. Kirito quería arreglar las cosas, pero primero tenía que salir de Halo y despertar por fin, y luego, bueno, le llevaría tiempo si de verdad quería arreglar su relación. La que rompió sin pensarlo 2 veces.
Finalmente, Sugu se tranquilizó lo suficiente como para que Kirito les contara lo que había estado tramando. Necesitaba asaltar el árbol del mundo, ya lo sabían gracias a esos videos estúpidos de los que tanto había oído hablar, así que había estado preguntando a diferentes jugadores sobre los guardias de la misión y, bueno, no le había dado mucha esperanza. Le dijeron que no eran particularmente fuertes, pero su gran número era abrumador, hasta el punto de que cada vez que una de las razas intentaba subir y pasarlos, todos eran asesinados por los guardias dentro del árbol. Así que, naturalmente, Kirito preguntó por qué las diferentes razas no colaboraban. En ese momento, Sugu pareció salir de su estupor lo suficiente como para resoplar y afirmar que era imposible, porque solo una raza podría transformarse en Alf. Kirito ya lo sabía. Todos decían lo mismo. No podían colaborar porque solo una raza ganaría y la otra solo perdería tiempo y recursos sin obtener grandes beneficios. A pesar de afirmar que fue una estupidez, Ichika acompañó a Kirito a Arun, alegando que no tenía nada mejor que hacer, aparte de la tarea, pero Kirito realmente no le prestó demasiada atención a esos arrebatos suyos sobre el mundo real. Cuando prometió con un tono plano que aún no había puesto un pie dentro del árbol porque no era suicida, recibió miradas vacías de las otras 5 personas que lo acompañaban, mostrando claramente su incredulidad. Aún así, era la verdad. No quería morir. No después de tanto pasar. Morir por una idea estúpida después de los últimos 2 años parecía un desperdicio, así que Kirito simplemente estudió el árbol desde afuera, asegurándose de que no hubiera forma de subir desde allí. Y luego empezaron a salir los videos. Ichika fue quien le contó sobre ellos ese día, al iniciar sesión con una mirada frenética. Kirito se habría sentido mucho más desconcertado por su expresión, si no hubiera estado lidiando con las miradas de casi todos los demás en el juego antes de que ella llegara. Pero entonces le explicó lo de Kayawa a Kiriko y los videos, y Kirito sintió ganas de encontrar a ese hombre, donde quiera que estuviera, y luchar contra él de nuevo. Porque, ¿de qué demonios servía eso? De repente, Kirito ya no era ese jugador cualquiera que la gente seguía confundiendo con un Spriggan. Era Kirito, el claror de Sao que la gente seguía confundiendo con un Spriggan. Era extraño recibir todas esas miradas de gente que ni siquiera conocía y escuchar las críticas sobre las decisiones que había tomado antes. Era surrealista caminar por un partido y saber que la gente sabía quién era. No sabían que estaba atrapado en el juego, al menos hasta que se supo que seguía atrapado con el Nervegear, pero aún sabían de él y de sus aventuras pasadas. Y seguían aprendiendo más con el paso del tiempo. Fue desconcertante. Y luego estaba el problema con los jugadores, que pensaban que sería genial luchar contra él e intentar derrotarlo para demostrar que no era tan bueno como decían esos videos. Normalmente, a Kirito no le importaría pelear con gente en un juego. Era solo por diversión, no. Pero considerando que aún era capaz de morir, estos encuentros se volvían aburridos rápidamente. Aunque tenía que admitir que derrotar a estos jugadores fue más fácil de lo que pensaba. Simplemente, no eran tan buenos. La mayoría. Hubo algunos que le dieron más resistencia y obligaron a Kirito a esforzarse más para asegurarse de no morir. Sin embargo, estos videos tenían 2 cosas buenas. Y, ya sabes, el hecho de que alguien debió haber difundido el rumor de que estaba atrapado en Halo. La primera fue que ahora las diferentes razas escuchaban su sugerencia de colaborar para alcanzar la cima del árbol del mundo, dándose cuenta de que realmente necesitaba llegar allí si quería volver a su vida. Y la segunda fue que Ichika finalmente pareció comprender que, a pesar de sus estadísticas y habilidades, era nuevo en Halo. Simplemente tenía una buena experiencia en Sao. Sorprendentemente, Ichika parecía encargarse de que la gente dejara en paz a Kirito cuando parecía que lo acosaban demasiado. Si alguien se acercaba demasiado, Ichika aparecía de la nada para obligarlo a retroceder como un guardaespaldas aterrador. Su habilidad con la espada no era muy buena, Kirito casi lloró al verla pelear de forma ridícula con un Poca cualquiera camino a Arun, pero emitía un aura que hacía dudar a la gente antes de cruzarse con ella. Como si fuera un tornado contenido, esperando el momento en que alguien la liberara. Desde que salió el primer video, Ichika y Kirito no paraban de viajar de un lado a otro, pidiendo ayuda a diferentes razas con la gran misión.
Era agotador, sobre todo porque Kirito no podía abandonar el juego cuando se cansaba de caminar o volar, y en su lugar tenía que esperar a Ichika todos los días para que pudiera iniciar sesión y unirse a él de nuevo. Él quiso irse sin ella más de una vez, pero ella no sería cuando le advirtió sobre perseguirlo y matarlo para siempre si intentaba algo así. Así que, con la ayuda de Ichika, logró convencer a mucha gente para que viniera a ayudar. Kirito, estúpidamente, donó la mayor parte de su dinero a los líderes de las razas dispuestas a ayudar, Kaitsids, Sílfides, Undinas y Spriggans, para que tuvieran más recursos y reunieran suficientes objetos y armas para luchar. Y cuando Ichika lo acusó de ser estúpido por haber regalado todo su dinero de esa manera, Kirito simplemente replicó que no planeaba quedarse lo suficiente para usarlo todo. Además, le quedaba suficiente para asegurarse de no morir de hambre o sin un lugar donde pasar la noche. Oh, eso lo explica todo. Sugu finalmente asintió. Kirito los había llevado a un pequeño restaurante solo para poder llevarse algo a la boca si la situación se le hacía insoportable. Sugu sostenía una taza entre las manos y la observaba pensativa. Recibí un mensaje de Sakuya sobre asaltar el árbol del mundo. Lo ignoré porque estaba ocupado buscándote, pero, sí, tiene sentido que decidiera hacerlo ahora, de repente. Los labios de Liz se crisparon. Nadie asaltará ningún árbol antes de que yo consiga esa espada. Señaló la espada que Kirito llevaba atada a la espalda y él la miró un instante antes de volverse hacia Liz con la esperanza de obtener alguna explicación, tal vez. Necesito ver de qué está hecha. Ya que claramente no te importan tus armas después de que rompiste 2 de mis espadas en 2. ¿2? Entrecerró los ojos. No creas que olvidé cómo la espada que te hice se destrozó en la batalla final. Espetó. Tarareó pensativo. Ah, sí. Supongo que sí. Se encogió de hombros. No lo hice precisamente a propósito. Añadió eso último en voz baja, y Asuna, ligeramente inclinada hacia él, rió entre dientes mientras se llevaba el vaso a los labios para disimular su diversión. Liz abrió la boca para decir algo más, cuando la puerta del restaurante se abrió con un fuerte golpe que los sobresaltó a ellos y a los pocos jugadores que estaban dentro. Cuando Kirito se giró para ver quién entraba, exhaló profundamente y se recostó en su asiento, apartando la mirada por un momento al sentir la intensa mirada de la chica desde la entrada del local clavada en él. «Ahí estás», dijo la fuerte voz de Ichika y marchó hacia su mesa como un rinoceronte que quería destruir todo a su paso. Su cola se agitaba agitadamente tras ella y, Kirito notó, parecía irritada. Lo cual, según se dio cuenta, era su comportamiento normal, a menos que estuviera cerca de alguien que no fuera él. Sí, por alguna razón, tenía la capacidad de enfadar a las chicas sin siquiera intentarlo. No tenía ni idea de por qué. Una vez que estuvo frente a su mesa, Kirito cerró los ojos y se preparó mentalmente para lo que fuera que ella tuviera que quejarse esta vez. Te he estado buscando por todas partes. ¿En serio? Se apoyó con fuerza en la mesa, golpeando la superficie de madera con las palmas tan fuerte que Silica chilló de sorpresa. Alicia Rue acaba de llegar con los demás jugadores de Kite Seed y supongo que todos los Spriggan también están aquí, aunque es difícil saberlo con la poca gente de esa raza. Su voz se apagó un poco. Cuando Kirito abrió un ojo, notó que Ichika observaba a su alrededor. Parecía nerviosa, y quizás aún más molesta. Junto a él, Asuna pareció apretarle el brazo, por alguna razón. Casi se atragantó de la sorpresa cuando ella lo acercó un poco más. Ya estaban bastante cerca, así que no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Desde su lugar, Liz empezó a reírse disimuladamente. Me gusta, decidió. Las cejas de Ichika se hundieron mientras miraba a una persona tras otra hasta que sus ojos se posaron en el agarre de Asuna en su brazo por un instante. Entrecerró los ojos con sospecha y se giró para mirar a Kirito con furia. Espera, todos se preparan para saltar el árbol del mundo y tú has estado aquí sentado con un grupo de desconocidos. Preguntó. Luego arrugó la nariz. No, espera, eso no tiene sentido. Mi hermanito se lleva mejor con la gente que tú. No podía negarlo, pero Kirito frunció un poco los labios ante el comentario antes de señalar con la mano que Asuna no sostenía.
Chicos, ya conocen a Ichika, dijo, sintiéndose incómodo. Por suerte, todos asintieron a la confundida chica con una sonrisa. Klen tenía esa mirada. Kirito reprimió un suspiro al imaginar a Klen frustrado una vez más al descubrir que Ichika era demasiado joven para él, igual que los demás. Probablemente tampoco era su tipo. Continuó. Ichika, te presento a Cílica, Klein, Lisbeth, Asuna y griega. Su voz se apagó al posar la mirada en Sugu. No me dijiste tu nombre, Sugu, susurró. Leafa. Exclamó su hermana con las mejillas sonrojadas. Ichika pareció observarlos a todos con los ojos abiertos, antes de mirar a Sugu con extrañeza, como si no supiera qué pensar de ella. Sugu se encogió un poco en su asiento mientras bajaba la mirada. Soy Kaz, la hermana de Kirito, murmuró. Espera, ¿todos son de Sao? Ichika apartó la mirada de Sugu para centrarse en los demás, abriendo y cerrando la boca como si buscara las palabras. Debo admitir que no esperaba que los supervivientes de Sao volvieran a usar una técnica de inmersión completa tan pronto, confesó. Klen resopló. ¿Bromeas? No podrías alejarme de esta cosa ni aunque lo intentaras. Cílica sonrió nerviosa. Bueno, probablemente me habría tomado un descanso, pero... Este idiota parecía no poder manejar las cosas por sí solo, dijo Alice con firmeza, y Klen sonrió ampliamente, como si ese comentario le hubiera alegrado el día. Kirito, indiferente, se dejó caer en su asiento antes de dar un sorbo a su bebida con fuerza y sin complejos. Todos rieron disimuladamente ante su reacción, excepto Asuna, quien actuó como si nada inusual y optó por seguir sonriendo ante la expresión ligeramente desconcertada de Ichika. Ichika negó con la cabeza un momento y luego volvió a fruncir el ceño a Kirito. Bueno, los demás llegarán en cualquier momento y empieza en unos 15 minutos. Así que mejor levántate y reúnete con todos ellos, porque no estoy de humor para lidiar con ellos. Acabo de suspender el examen de matemáticas y mi paciencia ha llegado al límite. Suspiró y dejó el vaso. Sí, vale, dijo a regañadientes, y luego la vio salir furiosa del restaurante tan rápido que parecía que nunca había estado allí. Se giró para ver a Asuna ya sonriéndole con un brillo peligroso en sus ojos. Sí, esa era definitivamente la misma chica que estaba clasificada como una de las jugadoras más fuertes y rápidas de Sao, de eso no había duda. Liz fue la primera en levantarse. Bueno, vámonos. Los animó, y luego le tendió la mano a Kirito. Y dame esa espada ya. Los guardias eran realmente patéticos. Pero seguían aumentando y Kirito los mataba uno tras otro, pero parecía que cuantos más eliminaba, más aparecían. Invadieron el lugar, volando con sus espadas gigantes y disparando flechas blancas a todo el que se cruzara en su camino. Eran, sin duda, una de las peores cosas a las que se había enfrentado hasta la fecha, y eso significaba algo, considerando que ya había luchado contra monstruos como el Segador de Calaveras. Una parte de él se alegró enormemente de haber logrado evitar intentar, estúpidamente, abrirse paso hasta la cima por su cuenta, cuando sintió la magia de los jugadores de Undine, que le devolvía la salud antes de que un golpe fatal pudiera acabar con su vida. Era una lucha arriesgada y lo sabía, al igual que todos los demás que se unieron a la misión. Pero con tanta gente contra la que luchar, seguro que funcionaría, ¿verdad? Bueno, ciertamente lo esperaba. Porque de lo contrario, no tenía ni idea de cómo se suponía que iba a salir de esta partida. Y si moría en Halo durante esta incursión, sería simplemente decepcionante, la verdad. Sobrevivir tanto tiempo solo para fracasar contra estos patéticos caballeros blancos que morían tan fácilmente. Vio algunas luces restantes de jugadores debajo de él, lo que significaba que algunos ya habían muerto. Tenía sentido, pero para ellos no era el fin del juego como para él, así que la mayoría se quedaron solos, sin ser molestados. Kirito-kun. Kirito se alejó rápidamente del lugar donde flotaba antes de que una enorme espada atravesara el área vacía. El guardia que la lanzó fue rápidamente acuchillado y asesinado por Asuna, quien blandió su espada de una forma que indicaba que intentaba usar una habilidad con la espada, recordando que no existían en Halo y, de todos modos, se lanzó a por ella. Kirito conocía la sensación. También aprendió a apreciar la capacidad de usar la espada sin ese momento extra de vulnerabilidad posterior.
Volando hacia ella, Kirito sintió como si Asuna y él estuvieran gravitando uno hacia el otro mientras se detenían para flotar espalda con espalda, agitando sus espadas mientras luchaban contra el ejército de guardias que volaba hacia ellos. El rugido del dragón de Alicia Rue se oía desde un poco más abajo en el árbol hueco, y Kirito echó un vistazo en esa dirección para ver a los demás jugadores luchando con todas sus fuerzas contra el enemigo, rugiendo con fuerza mientras atacaban, cortaban y lanzaban sus armas. Algunos parecían estar muy serios. Otros parecían estar pasándoselo en grande. Su mirada recorrió el lugar hasta que vio a Sugu volando y luchando contra los caballeros con su katana. Sus movimientos eran idénticos a los que sabía que debía haber aprendido en sus prácticas de kendo. Frunció el ceño al bloquear un golpe dirigido a su pecho, solo para sisear cuando una espada le atravesó el brazo. Su salud disminuyó un poco, pero no demasiado, y rápidamente apuñaló y arrojó al guardia lejos de ella antes de que muriera. Se le cortó la respiración al ver a un caballero volando tras ella, preparándose para lanzarle su espada por la espalda. Sugu parpadeó y desvió rápidamente el ataque de un caballero que apareció frente a él, haciéndolo rodar con una patada rápida y luego un corte de espada. Mientras el guardia moría, Kirito volvió a mirar a su hermana. Leafa gritó en señal de advertencia, pero no hizo falta. Otra jugadora, una Silp que Sugu le había presentado como amiga de la escuela, voló hacia ella rápidamente y la derribó antes de que la espada pudiera alcanzarla. Kirito intentó unir a Recom, ese jugador nervioso pero algo valiente, con el chico que recordaba haber mantenido casi solo en su antigua escuela. ¿Cómo se llamaba? Nagata Shinichi, ¿verdad? Era un friki, no es que Kirito no lo fuera, pero parecía que nunca se juntaba con Sugu. Bueno, entonces las cosas debieron haber cambiado. Confiando en que Sugu estaba a salvo por el momento, Kirito se concentró en los caballeros que tenía delante, moviendo su espada de un lado a otro mientras luchaba con más fuerza para intentar romper el muro que habían creado, separando a los jugadores de la copa del árbol. Eran tantos que Kirito ni siquiera podía ver más allá de sus filas. Su mano seguía cortando con su espada, aunque su determinación flaqueaba un poco. ¿Cómo se suponía que iban a vencerlo? Imposible. Esto se está volviendo ridículo. Se quejó Klein a gritos desde su puesto cercano. Usaba una katana para protegerse de los caballeros a los que podía alcanzar, pero su alegría se suavizó un poco al darse cuenta de la gravedad de la situación. Deben de haber cientos de ellos. ¿Qué? ¿Ya te estás cansando? Bromeó Kirito. Pero su mente empezaba a volverse lenta a medida que sus movimientos se volvían cada vez más irreflexivos. Luchaba mecánicamente, blandiendo su espada de una forma que sabía que funcionaría, pero sin prestarle atención. Esta lucha no terminaría nunca si los guardias seguían reapareciendo, y parecían empeñados en hacerlo. Para siempre. Esquivó algunas flechas y siseó cuando dos le atravesaron el muslo. Asuna apretó los dientes con frustración al recibir un corte en el hombro antes de lograr matar al guardia que se acercó demasiado. ¿Y si de verdad es imposible? Quizás Sugu lo diseñó para que nadie pudiera llegar a la cima, sugirió, y Kirito la apartó rápidamente del camino de las espadas que los guardias distantes le lanzaban. Frunció el ceño mientras miraba el mar de guardias que se interponían, volando, o lo que fuera, entre ellos y la copa del árbol. Solo necesitaban abrirse paso entre ellos, llegar a la cima y alejarse de estas criaturas que reaparecían. Podría considerarse un suicidio, pero también parecía la única manera de salir adelante, y Kirito no volvería a recibir tanta ayuda de otros jugadores. Eso lo sabía. Con la mirada fija en la espada que sostenía, irguió los hombros y luego miró a Asuna por encima del hombro. «Necesito una espada», dijo. Atravesó a otro guardia antes de girar la cabeza lo justo para mirarlo a los ojos. Sus labios se tensaron. «Estás a punto de hacer una estupidez, ¿verdad?», preguntó con cara seria, y luego suspiró cuando él se encogió de hombros con impotencia y la rodeó con la mano para matar al guardia que venía a por ella. Negó con la cabeza y murmuró algo antes de mirar a los jugadores que luchaban abajo. «¿Alguien tiene una espada que prestar?», alzó la voz para hacerse oír por encima del rugido de los jugadores. «¿Planeas destrozar el arma de otra persona otra vez?», refunfuñó Liz desde cerca, sonriendo burlonamente a Kirito.
Junto a ella, Cílica luchaba con todas sus fuerzas, gritando de miedo cada vez que un caballero se acercaba demasiado. Atrapar. Kirito se giró justo a tiempo para ver un estoque lanzado en su dirección por un jugador cuyos PS ya estaban en la zona roja. Le dedicó una sonrisa un instante antes de que su cuerpo recibiera un corte por la espalda y muriera, envuelto en una brillante luz remanente roja. Kirito atrapó el estoque con la mano libre y luego intentó acallar la incomodidad que le producía lo ligero del arma. De verdad necesitaba superarlo antes de que este hábito lo metiera en problemas. «Quédate cerca», le dijo Asuna. «Bien». Y entonces se lanzó hacia adelante rápidamente, con las dos espadas delante de él mientras empujaba con todas sus fuerzas para abrir un camino claro a través de los caballeros. No podía mirar atrás para comprobar si Asuna lo seguía, pero confiaba en que lo haría sin problemas. No la llamaban destello relámpago por nada, después de todo. Ni siquiera estaba seguro de cuál de los dos era más rápido, y en realidad no importaba. Solo necesitaba saber que ella estaba justo detrás de él, manteniéndolo a su ritmo y sin ser asesinada. Las voces de la gente detrás parecieron desvanecerse a medida que Kirito se encontraba subiendo más y más, sus espadas despejando con fuerza a Asuna y a él mismo para abrirse un camino hacia la cima del árbol. Sufrió heridas en el camino, sí, y estaba seguro de que Asuna luchaba por protegerse mientras lo seguía y, tal vez, le vigilaba las espaldas. Pero él siguió adelante porque si ni siquiera podían llegar a la cima, entonces nada tenía sentido, ¿verdad? Para cuando lograron atravesar el muro de guardias, los HP de Kirito alcanzaron la zona amarilla, pero apenas. Asuna estaba en mejor estado que él. Desenvainó su estoque mientras parecía esperar a que los guardias se giraran y los enfrentaran de nuevo, pero estos seguían descendiendo hacia los demás que luchaban. Intercambiando miradas, Kirito y Asuna parecieron acordar que no importaba. Tendrían que concentrarse en encontrar la manera de desconectar a Kirito. Si los caballeros no iban a atacar, mejor aún. Volando hacia la piedra redonda en la cima, Kirito notó la X tallada antes de extender la mano para tocarla. No pasó nada. ¿Qué demonios?, murmuró y empujó la piedra con más fuerza, pero lo único que pareció ocurrir fue que la gravedad cambió y Asuna y él se encontraron sentados encima de la puerta, bloqueándolos, sintiéndose como si estuvieran en el suelo en lugar del techo. Aparte de eso, nada parecía cambiar. La puerta no se abría. Estaban atrapados allí. ¿Qué pasa?, preguntó Asuna. No se abre. Le dio una patada y luego le dio un tajo con el estoque que sostenía. No pasó nada, por supuesto, pero alivió el pánico que empezaba a apoderarse de él. Se había tomado tantas molestias solo para llegar a la cima, y ahora estaba allí y la estúpida puerta ni siquiera se abría. Se sentía traicionado. Se sentía engañado. Como si alguien le hubiera prometido salir por fin de este mundo en el que nunca quiso estar atrapado, solo para quitárselo y dejarlo varado de nuevo. Una mano en su puño, sosteniendo la espada negra, le hizo mirar a Asuna. Sus cejas se fruncieron con preocupación, pero mantuvo la calma. Sabía que él también debía hacerlo, pero a estas alturas era simplemente frustrante. Se había tomado tantas molestias solo para sobrevivir a Sao, y entonces este tipo, Oberon, Sugou, lo arrebató de su victoria y lo usó como su proyecto favorito. Eso era algo que no les había contado a Asuna ni a los demás, ese experimento o lo que fuera, podía sentirlo cuando lo pinchaban con cosas. No con el cuerpo, sino con el cerebro. Sentía como oleadas de emociones que simplemente no encajaban con las situaciones en las que se encontraba. O ráfagas de dolor que recorrían su cuerpo y lo hacían convulsionar de repente. Cuando Ichika lo vio una vez, Kirito simplemente lo ignoró, pero si esto seguía sucediendo, no estaba seguro de poder ocultarlo. Odiaba cada instante, sobre todo cuando los experimentos parecían durar casi toda la noche, impidiéndole dormir o convirtiendo sus sueños en pesadillas llenas de miedo, ira, dolor y pena. Si no podía escapar aunque atraparan a Sugou, se libraría de este experimento, o habría otras personas trabajando en él. Personas a quienes no les importaba estar manipulando el cerebro de un ser humano que aún estaba vivo, incluso atrapado en un mundo creado y desarrollado por el hombre. Era solo una rata de laboratorio para ellos. Al menos sabía que no tenían su cuerpo real.
Si Asuna lo visitaba un par de veces, significaba que estaba donde debía estar. Tomando una respiración profunda, Kirito relajó un poco su postura, dejando que sus espadas chocaran ligeramente contra el suelo mientras miraba la puerta sobre la que Asuna y él estaban parados. Si no podemos entrar, estoy seguro de que esta misión es falsa. No hay ningún Alf, solo gente que quiere darles falsas esperanzas a estos jugadores, dijo. Entrecerró los ojos mientras intentaba imaginar a esa gente riéndose disimuladamente de los desesperados intentos de todos esos jugadores que ansiaban desesperadamente subir al árbol del mundo a cambio de nada. Absolutamente nada. Pero las puertas cerradas suelen significar que hay algo que ocultar, comentó Asuna, y Kirito asintió en silencio. Así que quizás solo ciertas personas puedan pasar por la puerta. O sea, necesitaríamos una distancia de seguridad lo suficientemente alta para eso, suspiró. Lo cual no podemos conseguir sin cerrar sesión, y no creo que pueda cerrar sesión aquí sin volver a iniciarla en otro lugar. Kirito frunció el ceño y bajó la mirada, antes de abrir los ojos un poco mientras tarareaba. Guardó la espada en su vaina, se arrodilló y apoyó la mano libre en la puerta. Iniciar sesión, dijo, y un pequeño destello de luz hizo brillar su mano contra la piedra. Asuna jadeó levemente al acercarse un paso, con su cuerpo suspendido sobre él. Identifica a Heathcliff. ¿Qué haces? Tartamudeó al oír el nombre, y luego chilló levemente cuando el resplandor se intensificó y Kirito notó que su cuerpo también comenzaba a brillar. Rápidamente sujetó la mano de Asuna y cerró los ojos cuando la luz se volvió insoportable para sus pupilas. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras parecía esperar una eternidad antes de que la luz se apagara. Abrió los ojos y los encontró a él y Asuna de pie, uno junto al otro, en un pasillo que parecía doblar en la esquina. No se parecía en nada al resto de Halo. Este lugar estaba limpio y ordenado, y le recordaba las instalaciones del mundo real más que a las del virtual. Asuna se tambaleó un poco al abrir los ojos, y Kirito la estabilizó de inmediato, ofreciéndole una leve sonrisa. Aún le daba vueltas la cabeza por haber usado la identificación de Kayaba. Ni siquiera sabía que funcionaría. No requería contraseña, a menos que ciertas personas pudieran usar ciertas identificaciones. En ese caso, ¿desde cuando Kirito podía usar precisamente la identificación de Kayaba a Kiriko? ¿Cómo hiciste eso?, preguntó Asuna. Arrugó la nariz. Bueno, prometió ayudar. Pero pensé que tenía algo que ver con esos videos. No. La verdad es que no lo creo. Kirito miró a su alrededor y luego empezó a caminar en una dirección, con Asuna a su lado, con su estoque listo, por si acaso. Al principio pensé que era eso, pero pensándolo bien, dijo que tendría que sobrevivir lo suficiente para poder usar su ayuda, ¿no? Además, Ichika dijo que Kayaba grabó el primer video antes incluso de que se lanzara el juego. Así que, en cualquier caso, eso ya estaba planeado. Echó un vistazo al pasillo vacío y aguzó el oído para intentar oír algo, cualquier cosa. Pero parecía que eran los únicos presentes. Asuna tarareó y asintió antes de mirar por encima del hombro. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Puedes usar la ID para cerrar sesión? Kirito abrió la boca para responder, pero una descarga de dolor blanco, puro y agonizante lo golpeó de golpe. Cayó sobre sus manos y rodillas con un grito agudo que le atravesó la garganta, aunque apenas podía sentirlo. Comparado con el enorme dolor que ya experimentaba, esto ni siquiera se registró en su cerebro como algo más que una leve molestia. Podía oír vagamente la voz angustiada de Asuna llamándolo una y otra vez, preguntándole qué le pasaba y gritándole a alguien cuya presencia Kirito ni siquiera estaba seguro. Exigía saber qué pasaba. Creyó oírla gritar el nombre de Sugou, pero no estaba seguro. Era una nimiedad comparado con la agonía que su mente tenía que soportar. Y entonces se calmó, no desapareció por completo, pero no fue tan intenso como para asfixiarlo, y las extremidades de Kirito cedieron antes de encontrar su mejilla presionada contra las frías baldosas del suelo. Se estremeció, sin aliento, mientras intentaba comprender qué sucedía y levantarse del suelo, pero su cuerpo no respondía. Sentía como si los huesos y músculos bajo su piel se negaran a hacer mucho más que simplemente existir. Kirito-kun. La voz de Asuna llegó a sus oídos como olas que parecían estrellarse antes de alcanzarlo.
Las palabras eran confusas e inconexas. Repetía cada vez más cosas, pero él ni siquiera estaba seguro de qué significaban. Sus ojos percibieron lo borroso que parecía todo a su alrededor. El salón blanco de repente parecía surrealista. Su propio cuerpo, sujetándolo, le recordaba más a una jaula que a cualquier otra cosa. Kirito-kun. Hoy es mi primer día. Enséñame lo básico, ¿vale? Menos de 500 jugadores luchan en el frente. Todos se han acostumbrado a este mundo. Adiós, Kirito. Por haber podido conocer a alguien como tú y pasar tiempo contigo, te lo agradezco de verdad. Gracias. Adiós. Algún día tú también lo entenderás, Detective Kun. Mientras encuentras el amor, y cuando estás a punto de perderlo. No podía hacer absolutamente nada mientras imágenes y voces parecían acosar su cerebro. Era como si todo lo que lo hacía sentir mal, todo aquello de lo que tenía incertidumbre, intentara aflorar a la superficie y tratar de consumirlo. La culpa, la ira, la vergüenza, todo le inundaba la cabeza como invitados inesperados. Quería sacudir la cabeza y alejar los recuerdos, pero no podía moverse. No podía hablar. No podía hacer nada más que pensar. Y pensar era lo último que quería hacer en ese momento. El dolor regresó de inmediato, haciendo que el cuerpo de Kirito temblara en el suelo mientras intentaba desesperadamente comprender qué estaba pasando. Se sintió tan repentino como esos estallidos del experimento, pero nunca fue tan intenso. Esto se sentía diferente. Era fuerte. Era poderoso. Le hizo preguntarse si su cuerpo en el mundo real realmente no reaccionaba a nada. ¿Sería posible que todo esto no afectara su cuerpo real a pesar de sentirse tan real? No podía pensar. Simplemente considera las dificultades como otra parte del entrenamiento y sigue trabajando duro. La mejor manera de entender a alguien es luchar contra él. Lloraba sola todas las noches. Sentía que cada día que pasaba aquí me robaba un trocito de mi verdadera vida. Fui estúpido al pensar que podría atravesar el bosque por mi cuenta. Dame unos minutos y volveré a ser el mismo de siempre. Sus ojos apenas podían distinguir la imagen de Asuna luchando contra las ataduras que parecían salir directamente de las paredes. Su estoque estaba en el suelo mientras forcejeaba por liberarse. Quería ayudar, pero su mente se dividía entre ese momento presente y los recuerdos de antes. Sintió un miedo puro al recordar la aterradora imagen de los ojos brillantes. Sintió la devastación que sintió cuando el cuerpo de Asuna brilló y desapareció, dejando solo destellos de luz que se alejaban flotando de él. Todos esos recuerdos que se arremolinaban en su mente lo hacían querer detenerse. Detenerlo todo y dejarlo pasar, porque ya no podía vivir con ello. No podía ver a toda la gente que había salido herida solo por su culpa. Deberían arrodillarse, disculparse y entregar todos los objetos y el dinero que han acumulado. De lo contrario, no podemos confiar en que nos protejan como miembros del grupo. Y ellos no deberían confiar en nosotros. Lo siento. No puedo pedirte nada más, ¿verdad? Así que no te preocupes. Ve al pueblo de al lado, maldito asesino. Lo siento. Adiós. Kirito cerró los ojos con fuerza, intentando bloquearlo todo a pesar de saber que no iba a funcionar. No podía ignorar sus propios pensamientos, sus propias emociones. Estaban ahí y todas exigían su atención. Solo podía aislarse de la realidad que lo rodeaba para concentrarse en la menor cantidad de cosas posible. Tenía que bloquearlo todo. La voluntad de intentar moverse lo abandonó mientras intentaba respirar a pesar del dolor insoportable. Las pulsaciones de entumecimiento ensordecedor comenzaron a apoderarse de él. Estaba bastante seguro de que ese dolor le haría algo. Era imposible que su cuerpo, en esa cama de hospital que seguía imaginando, no convulsionara, ni siquiera un poco. Las voces desvanecidas a su alrededor se apagaron hasta que solo quedaron él y esos malditos recuerdos que seguían pinchándolo y apuñalándolo como si fueran dagas afiladas en lugar de palabras e imágenes en movimiento que su mente había conjurado para torturarlo. No creo haberme programado para neutralizar la parálisis por sí solo. Supongo que estas cosas pasan a veces. Si tu HP llega a 0, tu avatar se perderá para siempre y, al mismo tiempo, el nervejear destruirá tu cerebro. No soñé con nada más que crear ese castillo.
Un mundo que trascendía todas nuestras leyes y restricciones. Y ahora he visto a alguien superar incluso las leyes de mi propio mundo. ¿Vas a rendirte? Una voz familiar pareció resonar en la mente confusa de Kirito, quien frunció el ceño mientras intentaba recordar de dónde la conocía. ¿Vas a rendirte?, preguntó de nuevo. Callaba a Kiriko. Esa era la persona a la que pertenecía esta voz. Pero no era un recuerdo. Kirito nunca había oído al hombre preguntarle algo así. Además, a pesar de su profunda antipatía hacia él, sus palabras, provenientes quién sabe de dónde, parecieron apaciguar el dolor. Suficiente para que Kirito respirara. Suficiente para que comprendiera que Asuna estaba allí, gritando algo cerca, mientras la voz de un hombre le respondía con esa clase de risa frenética que le habría provocado escalofríos si su mente no hubiera estado tan dispersa y entumecida como estaba. Sugou. Tenía que ser Sugou. Oberon. El Rey Hada. A Kirito no le importaba cómo se llamara. Tenía que ser él, infligiendo tanto dolor en la mente y el cuerpo de Kirito, y probablemente lastimando también a Asuna. Pero no podía hacer nada al respecto. Ni siquiera podía mover su propio cuerpo. Era demasiado. Todo era demasiado. Cada persona tenía sus límites, no era hora de que Kirito alcanzara los suyos. Entonces estás cediendo ante ello. La voz de Kayaba fue como una bofetada. Kirito parpadeó un instante, y su vista captó la imagen borrosa de Asuna clavada contra la pared con Oberon entre ella y Kirito. Cerró los ojos rápidamente, y un siseo escapó de sus labios mientras intentaba comprender por qué estaba sucediendo todo esto. Porque él, al poder de un sistema que una vez negaste, resopló Kayaba, sonando notablemente poco impresionado. Pero no tenía elección. Era más que solo el juego tonto. También era este experimento. Kirito no podía desafiarlo todo. No era posible. ¿Qué se suponía que debía hacer? Simplemente decidir que en realidad no estaba haciendo nada. No pudo salvar a Asuna la primera vez de Heathcliff. ¿En qué era diferente esto? Sugou controlaba este mundo. Controlaba todo a su alrededor. Él era un rey y ellos eran sus súbditos. Esas eran sus propias palabras. ¿Qué podía hacer Kirito entonces? Callaba a Kiriko se burló levemente de eso, como si Kirito hubiera expresado sus pensamientos abiertamente y no se los hubiera guardado solo para sí. Esas palabras hacen una burla de nuestra batalla, reprendió a Kirito. Nuestra lucha me mostró el poder de la voluntad humana. Y las posibilidades que ofrece el futuro. Kirito abrió lentamente los ojos nuevamente, su atención permaneció un poco más en Asuna mientras ella apretaba los dientes y las lágrimas se acumulaban visiblemente en sus ojos. Levántate, Kirito-kun. Kayaba le ordenó. Imposible, imposible, imposible. Bueno, dijeron que sería imposible superar Sao. Los ojos de Kirito se abrieron de par en par mientras su cuerpo comenzaba a temblar en el suelo. El dolor lo golpeó con fuerza, intentando derribarlo. Pero no iba a permitirlo. No esta vez. No era él quien le había dicho a Asuna que no lo insultara sugiriendo retirarse en lugar de enfrentarse a Heathcliff. No huyó entonces. Tampoco iba a huir ahora. Y si podía morir y aún así negarse a desvanecerse antes de matar a Kayaba a Kiriko junto con él, seguramente también podría desafiar lo que Oberon le estuviera haciendo, ¿verdad? Es una pena, de verdad, dijo una voz masculina con desgarrador deleite. El hombre estaba de espaldas a Kirito, pero mientras el niño se esforzaba por levantarse del suelo, podía escuchar las palabras cada vez más claras y su mente finalmente se agudizó. Sus ojos se encontraron con los brillantes de Asuna por encima del hombro de Oberon, y por un instante sostuvo su mirada, intentando decirle en silencio que todo iba a estar bien. Sus manos, encadenadas sobre la cabeza, parecieron aflojarse un poco, como si estuviera menos tensa que antes. Oberon siguió hablando con indiferencia, diciendo, si tu avatar se pareciera a tu cuerpo real, lo habría disfrutado mucho más. Tal como están las cosas, tendré que retenerte aquí hasta que logre hacerlo realidad. Sus piernas temblaban con tanta fuerza al ponerse de pie que Kirito temía no lograrlo. El dolor era insoportable, pero perseveró con tenacidad. Porque, como mínimo, tenía que asegurarse de que Asuna estuviera bien.
Y para eso necesitaba ponerse de pie. Se enderezó y tragó saliva para intentar contener los siseos y gemidos de dolor. Milagrosamente, Oberon estaba demasiado ocupado mirando al avatar desconocido de Asuna, lo cual estaba completamente equivocado, como para notar que Kirito estaba detrás de él. Respirando profundamente, Kirito estabilizó su cuerpo a pesar de que todo le dolía como si le estuvieran quemando. La necesidad de contraerse de dolor era enorme, pero aún así se mantuvo firme. Comando del sistema, dijo Kirito en voz baja, y Oberon tarareó confundido y se giró hacia él. Abrió los ojos de par en par al ver a Kirito detrás de él y, al parecer, su primer reflejo fue intentar derribarlo de un golpe. La mano de Kirito se elevó rápidamente para sujetar su muñeca antes de que pudiera tocarla. A pesar del dolor, parecía un instinto natural. Activa los privilegios de administrador. Configura la I de Oberon al nivel 1. El hombre, desconcertado, abrió los ojos de par en par mientras su cuerpo parecía brillar por un instante antes de que apareciera ante él una ventana que anunciaba su nuevo nivel. Al mismo tiempo, el dolor de Kirito pareció desvanecerse. Probablemente se debía a que Oberon ya no controlaba el juego como antes. Su experimento solo fue posible gracias a que él estaba a cargo del juego y de su funcionamiento. Ahora ya no tenía el poder de lastimar a Kirito de ninguna manera. Dando un paso atrás, Oberon parecía aturdido y ligeramente demente. «Tu identidad es superior a la mía», gritó. «Es imposible. Soy el gobernante. El creador. Rey de este mundo», gritó. «Es Dios». «No, no lo eres», lo interrumpió Kirito antes de que pudiera afirmar que era algo que de alguna manera podría superar en rango a un dios. No necesitó decir nada para que los grilletes que sujetaban a Asuna la soltaran y desaparecieran como si nunca hubieran estado allí. Ella sonrió agradecida y luego recogió su espada antes de apuntar a Oberon. Kirito hizo lo mismo con su espada negra, pero aún no atacó. «Robaste este mundo», le dijo al supuesto dios. «Eres un rey de ladrones, solo en un trono robado». Tú. Oberon, Sugou, miró a Kirito con tanto odio que casi daba miedo. O al menos, lo habría sido si Kirito no se hubiera enfrentado ya a tantas personas y criaturas que parecían tener algo específico en su contra. Pero la locura que brillaba en las profundidades de los ojos de Sugou era sin duda algo con lo que la gente en el mundo real debería estar preparada. «Niño estúpido, ¿cómo te atreves a hablarme así?». Cuando Kirito lo miró con la mirada perdida, Oberon levantó la mano como si intentara invocar algo del cielo. Comando del sistema. Genera el id del objeto Excalibur. No pasó nada. Oberon empezó a agitar la mano como si eso fuera a ayudar. «Escúchame, pedazo de mierda. Estas son órdenes de Dios». Saltaba arriba y abajo como un niño en plena rabieta. Honestamente, Kirito casi extrañaba tener a Kayaba como su gran enemigo. Si esta fuera la segunda opción, con gusto elegiría a la persona que parecía pensar racionalmente incluso después de la muerte, en lugar del llorón tan acostumbrado a que las cosas le salieran bien que no soportaba que su mundo pareciera no responder a sus gritos desesperados. Al observar el cuerpo inquieto de Oberon, Kirito notó que Asuna lo observaba con disgusto, y rápidamente lo rodeó para colocarse a su lado. Cuando él le sonrió, ella giró la cabeza para mirarlo, sus labios se curvaron en una sonrisa mientras su mirada se suavizaba al instante. «¿Puedo cerrar sesión desde aquí?». Sintió como si le hubiera preguntado hacía siglos, aunque solo debieron haber pasado unos minutos. «Así que cierra sesión y nos vemos al otro lado». Sus ojos, de un color diferente, pero con la misma chispa que siempre parecía tener, brillaron al asentir y abrir el menú. Presionó el botón de cerrar sesión cuando Kirito notó el movimiento con el rabillo del ojo. Oberon saltó hacia adelante con una espada en la mano, el estoque que Kirito había dejado caer antes, y se dispuso a golpear a Asuna. No habría servido de mucho, ya que si moría, no sería para tanto, pero la idea de dejar que alguien lastimara a Asuna le encogió el pecho a Kirito. No había manera en ningún infierno. Casi sin pensarlo, blandió su espada ante él y los tres pudieron oír el sonido metálico del choque de las dos espadas antes de que el estoque de Oberon saliera volando de su mano por la fuerza del golpe de Kirito.
Aterrizó en el pasillo, fuera de su alcance. Tropezando, Oberon intentó recuperar el equilibrio tras vacilar ante el contraataque de Kirito. Sin embargo, antes de que pudiera hacer nada más, Kirito asestó otro golpe con su espada, esta vez atravesando el abdomen de Oberon, partiéndolo por la mitad. A pesar de no sentir dolor durante el juego, Oberon gritó al desplomarse en el suelo antes de desaparecer como cualquier otro objeto del mundo virtual, con el sonido de cristales rotos, al convertirse en partículas de luz. Kirito observó pasivamente cómo las luces parecían desvanecerse por el pasillo hasta desaparecer por completo, con Asuna aún dudando a su lado. Cuando se giró para mirarla de nuevo, tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. «Por favor, despierta esta vez», susurró. Ante su decidido asentimiento, ella sonrió una última vez antes de cerrar sesión. Kirito observó cómo su avatar se desvanecía antes de desplomarse y apoyar la espalda contra la pared más cercana. Guardó la espada y se deslizó por la pared hasta quedar sentado con las rodillas dobladas. Su mente daba vueltas mientras intentaba imaginar cómo sería despertar de nuevo en el mundo real. ¿Cómo sería tener una vida normal? Se miró las manos, cubiertas por sus guantes sin dedos, y luego recorrió con la mirada su atuendo. ¿Qué se sentiría al volver a usar uniforme escolar? ¿Qué se sentiría al no ser tan ligero? ¿Qué se sentiría al no preocuparse por los monstruos que acechan en cada esquina? ¿Qué se sentiría al preocuparse por las tareas en lugar de por la mera supervivencia? Era difícil creer que realmente estaba abandonando esta realidad. De verdad esta vez. Por un instante, cerró los ojos y respiró lentamente. Una sonrisa se dibujó en sus labios mientras se ponía de pie. Ya pasó todo. Miró a su alrededor un instante. «Estás ahí, ¿verdad, Heathcliff?» Se giró justo a tiempo para ver a Kayaba Akihiko materializarse detrás de él. El hombre de la bata lo miró con la misma expresión, sin ninguna emoción. Como alguien que tenía la misma expresión casi a diario, a Kirito no le importó. Simplemente se lanzó de lleno. «Vale, me ayudaste». «Gracias», dijo. «No hay necesidad de agradecer», respondió Kayaba con frialdad. Los labios de Kirito se tensaron un poco. Bien, adoptó con cuidado su habitual expresión vacía, para imitar al hombre que tenía delante. «¿Qué quieres que haga?» Ambos alzaron la vista cuando un objeto que emitía una luz brillante y cálida apareció sobre sus cabezas, y Kirito extendió las manos mientras descendía lentamente hacia sus palmas abiertas. Parecía un huevo dorado, brillante y reluciente. «¿Qué es esto?» «El comienzo de un mundo. Se llama la semilla», dijo Kayaba, y cuando Kirito volvió a mirarlo, descubrió una extraña sonrisa en su rostro, como si la mera presencia de este objeto lo alegrara. «Una vez que brote, entenderás qué es. Dejaré que tú decidas qué hacer con él. Puedes borrarlo y olvidarlo por completo. Sin embargo, si aún sientes algo por ese mundo además del odio». Se quedó en silencio sin terminar, dejando que Kirito completara la oración. «Me voy entonces. Espero que nos volvamos a ver, Kirito-kun». Y entonces Kayaba simplemente desapareció, dejando a Kirito solo con la semilla. Con el ceño ligeramente fruncido, Kirito abrió su menú y añadió el nuevo objeto a su lista. Aún no estaba seguro de qué era, pero prometió hacerle un favor a Kayaba a cambio de su ayuda. Además, por muy duro que fuera vivir en Sao Yalo, aunque sobre todo en Sao, Kirito no odiaba estos mundos. De hecho, todavía los amaba. Simplemente no quería quedar atrapado en ellos. Lo cual le recordó. El menú de opciones ahora contenía muchas más opciones, con la I de Heathcliff. Kirito recorrió la lista hasta encontrar el botón de cerrar sesión y posó el dedo sobre él antes de cerrar los ojos, respirar por última vez el aire del mundo virtual y finalmente elegir la opción que le había sido arrebatada hacía 2 años por la misma persona que se la había devuelto. La próxima vez que abrió los ojos, Kirito estaba débil, su visión estaba borrosa, sus oídos sentían como si el ruido que salía de ellos tuviera que atravesar algún tipo de niebla y su nariz percibió el fuerte olor a desinfectante. Aún logró esbozar una leve sonrisa mientras se oían voces alegres de todas partes, palabras que aún no tenían sentido. Sabía que quienquiera que estuviera en la habitación con él, Asuna, no era ellos. Tardaría un poco más en llegar a su habitación, estaba seguro.
pero iba a esperar lo que fuera necesario. De todos modos, no era como si pudiera ir a algún lado en su estado. Notas. Lo primero que quiero decir es que lo siento por el final me. En segundo lugar, ya terminé. Ahora puedo concentrarme por completo en el nuevo fic de Sao que intento escribir. Y luego podría escribir una reacción a Go a lo de Underworld, su comienzo, quiero decir. La guerra fue, medio aburrida / medio demasiado larga. Pero me gustó Kirito al principio, así que, podría escribir una reacción. No sé. Estoy aprendiendo japonés, lo cual es una tontería porque sé que en algún momento lo dejaré y lo olvidaré por completo, pero por ahora, me va bastante bien para alguien que simplemente no sabe aprender nuevos idiomas. El inglés como segunda lengua, por así decirlo, ya es difícil de mantener. No tengo con quién practicar, así que, sí, eso no es lo mejor. Por cierto, ¿qué clase de idioma necesita 3 conjuntos de caracteres diferentes? ¡Qué aburridos estaban! Jajaja, acabo de darme cuenta de que mi idioma tiene 2, así que, sí, supongo que soy un poco hipócrita. Aunque el inglés también tiene mayúsculas. Es decir, la mayoría parecen iguales, pero siguen siendo diferentes, ¿porque hablo de letras? Bueno, ya terminé con este fic. Solo una disculpa que creo que todos merecen. Sé que este fic trata sobre su Go y su experimento, y que toma un rumbo diferente al del material canónico, pero sigue siendo prácticamente, también lo mismo. Sé que hay muchas preguntas sobre por qué ciertas cosas sucedieron como sucedieron, que no he respondido aquí. Sé que es molesto y probablemente estén un poco molestos, bueno, tengo una razón para no entrar en detalles. En realidad, es una cuestión personal. Verás, mi mejor amiga del instituto, una chica que siempre estaba presente, éramos como un dúo, siempre yendo y haciendo cosas juntas, cortó toda relación conmigo y con nuestros otros amigos en los últimos 2 años. Y ahora se casa y no nos invitan, y no habría problema si me lo hubiera explicado. Porque una cosa es decirle a alguien que quieres dejar de hablar por ciertas razones, y otra muy distinta es decirle, sí, corté toda relación y se trata de mí, no de ti. Bueno, adiós. Porque ahora me quedo con todas estas preguntas, sin saber qué demonios pasó. Así que volqué mi frustración en este fic, haciendo cosas sin explicarlas. Supongo que está mal escrito, pero tiene un significado, así que le encuentro sentido. No todo en la vida te lo explican. No todo te lo dan. A veces tienes que resolver las cosas por tu cuenta, o podrías morir sin obtener las respuestas. Sucede. Sea o no mala escritura, fue una decisión consciente omitir algunos detalles de esta historia. No estoy de acuerdo con mis decisiones, si quieres. Lo veo como un final abierto. Odio eso. Me siento hipócrita otra vez, jaja. XD. Espero que les haya gustado el fic. O casi todo, supongo. Hasta luego.